Hola chicos, en este video vamos a ver qué son y cómo vamos a utilizar las variables. ¿Qué son las variables? Las variables son espacios reservados en la memoria que, como su nombre lo indica, pueden cambiar de contenido a lo largo de la ejecución de un programa. Una variable corresponde a un área reservada en la memoria principal de la computadora. Por ejemplo, podríamos pensar en una variable como una cajita en donde podemos guardar algún objeto que necesitemos usar más adelante. En nuestra computadora hay un espacio de almacenamiento destinado a guardar muchas de estas cajitas, siempre y cuando dentro de cada caja solo haya objetos del mismo tipo. Cuando estemos utilizando un lenguaje de programación, las variables nos van a servir para guardar diferentes datos. Esto quiere decir que existen tipos de datos para los datos que vamos a almacenar dentro de las variables. Esto lo vamos a entender de una mejor manera cuando hagamos un ejercicio práctico, pero ahora lo importante es entender que en PSInt existen 4 tipos de datos: el tipo entero, numérico, lógico y cadena. Y cada uno de estos tipos tiene ciertas restricciones. Por ejemplo, el tipo de dato numérico se refiere a los tipos de datos numéricos básicos que puede almacenar tanto números reales como enteros. Por ejemplo, almacenar un 3.56, que es un número decimal, pero también se pueden almacenar números enteros sin decimales. En el tipo de dato entero se refiere a una especialización que solo permite almacenar números enteros, es decir, no puede guardar números con decimales. Un ejemplo de esto podría ser un número 15 sin decimales, un número entero. También existe el tipo de dato lógico, que es un tipo de dato que puede tomar valores verdadero o falso y se puede asignar con la palabra verdadero, la palabra falso, o poniendo un 0 para falso y un 1 para verdadero. Un ejemplo de esto es utilizar la palabra verdadero para definir que el valor de la variable es verdadero. Otro tipo de dato es el tipo de dato cadena, que puede contener 0, 1 o más caracteres, es decir, puede guardar un carácter, puede guardar ningún carácter o puede guardar un texto, una cadena de texto. Este tipo de dato tiene la particularidad de que debe escribirse dentro de comillas. Y un ejemplo de esto sería la cadena hola dentro de comillas. Bueno, y ahora, ¿cómo creamos y utilizamos variables? Debemos seguir ciertos pasos para la creación y utilización de las variables, y lo primero que debemos hacer es definir la variable. Es decir, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la cajita, crearíamos una cajita y le definiríamos el tipo de dato que vamos a meter dentro de esa cajita, sin meter nada aún. Lo siguiente sería entonces asignar un valor, es decir, ahora sí podemos meter un valor dentro de la cajita, siempre y cuando tomemos en cuenta que el valor que vayamos a ingresar sea del mismo tipo que le asignamos a la cajita cuando la declaramos. Es decir, cuando declaramos la variable, le definimos un tipo y al asignar un valor debemos tener el cuidado de asignar un valor que sea del mismo tipo de la variable. Y también podemos acceder a ese valor, de ser necesario, utilizando el nombre que le dimos a esta variable cuando la definimos. También otra parte que hay que mencionar es que el dato dentro de la variable se puede modificar siempre y cuando se respeten las restricciones del tipo de dato. Entonces, antes de continuar con el ejemplo práctico, debemos dejar muy en claro que una variable tiene 3 atributos importantes: un identificador o nombre, que es como vamos a llamar a la variable, un nombre que nosotros le damos a la variable y por el cual la vamos a identificar el resto del programa; un tipo de dato, que es lo que hemos estado hablando, que puede ser de cierto tipo dependiendo del lenguaje en el que estemos trabajando; y un valor, que aunque sabemos que una variable no necesariamente tiene un valor, sino puede estar vacía, al no tener valor se definiría como una variable vacía o con valor nulo.
Bueno, entonces ya podemos pasar al ejercicio práctico, pero antes de empezar con este ejercicio quisiera explicarles algo que nos va a ser muy útil para que entendamos mejor el pseudocódigo que escribamos acá en PSInt y el código que escribamos ya cuando utilicemos un lenguaje de programación, y son los comentarios. Los comentarios son trozos de texto que en este caso, como la herramienta que estamos utilizando es PSInt, entonces son trozos de texto que PSInt no va a leer, sino va a ignorar. Por ejemplo, si yo aquí quiero poner como ejercicio de variables, si nos damos cuenta, acá es una instrucción no válida porque PSInt verifica que todas las instrucciones que ingresemos sean válidas y esta no la reconoce porque es algo que yo escribí para guiarme mejor en este ejercicio. Entonces, para que PSInt no lea lo que yo quiero comentar, en esta herramienta colocamos un comentario poniéndole 2 barritas diagonales antes del texto que querramos comentar, y así no nos marca ningún error ni analiza lo que escribimos como comentario. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer primero es definir, bueno, vamos a trabajar con el tipo de dato entero. Entonces, como habíamos visto los pasos anteriormente, primero debemos definir la variable, que sería crear una variable sin nada dentro, pero definiéndole que es de tipo de dato entero y el nombre que le vamos a dar. Entonces, en PSInt la sintaxis es la siguiente. Por ejemplo, yo acá voy a guardar mi edad. Entonces, voy a hacer una variable edad es entero. Y así es como yo defino que estoy creando una nueva variable que se va a llamar edad, y le estoy también definiendo que el tipo de dato de edad va a ser entero. Como paso número 2, nosotros podemos asignar un valor a la variable, y esto lo podemos hacer colocando edad va a ser igual a 22 y punto y coma. Entonces ya acá yo tengo una variable edad que es entero y le estoy colocando que edad tiene un valor de 22. Como paso número 3, lo cual es totalmente opcional, es acceder a este valor, y para esto vamos a hacer uso de la instrucción que vimos en el video pasado, que es escribir, y yo acá directamente puedo escribir el valor de una variable colocando su nombre. En este caso es edad. Entonces acá estoy escribiendo la edad. Como podrán ver, seguí los 3 pasos, definí la variable, le asigné un valor y accedí a este valor. Cuando yo ejecuto este programa, lo que me muestra es un 22, porque es lo que yo guardé dentro de edad. Una herramienta muy útil que podemos utilizar en PSInt es esta lista de variables que se encuentra del lado izquierdo, donde nos aparece la lista de las variables que existen. Entonces, cuando la pachamos, nos resalta en el pseudocódigo las veces que está utilizada esta variable. Así como creamos esta variable, podemos crear otra, por ejemplo, un tipo de dato cadena. Entonces yo voy a hacer una variable que se llame nombre y le voy a poner es cadena. Acá estoy definiendo la variable. En el paso número 2 voy a asignar un valor a esta variable
Entonces yo voy a poner que el nombre es igual a Ingrid. Y como paso número 3, voy a acceder a este valor colocando escribir nombre. Entonces ya me aparece en mi programa 22 Ingrid. De la misma manera vamos a definir los tipos de datos restantes. Por ejemplo, el tipo de dato lógico. Definimos la variable, por ejemplo, yo voy a poner un tipo de dato lógico que se llama mayor de edad. Y aquí hay que recordar las reglas de utilizar solo guiones bajos, letras y números para nombrar las variables y los algoritmos. Ok, luego voy a asignar un valor a esta variable y pondremos mayor de edad es igual a verdadero. Y accedo a este valor, escribir mayor de edad. Y de la misma manera para el último tipo de dato, numérico, defino una variable. Por ejemplo, yo voy a poner en mi nota es numérico. Luego le asigno un valor a esta variable. Nota es igual a 90.4 y accedo a este valor. Escribir nota. Ahora, una vez que ejecutamos este programa, nos mostrará las cuatro variables que tengo y que estoy imprimiendo. Si yo no hubiera escrito, por ejemplo, este escribir, lo voy a comentar para que no lo lea, ya no me imprime la primera variable que guardé, porque para mostrarla nosotros debemos utilizar la instrucción escribir. Si no la utilizamos, la variable existe como tal porque la podemos ver en la lista de variables, pero no la va a imprimir porque no estamos pidiendo que la imprima. Como mencioné anteriormente, cuando definimos una variable, le asignamos un valor. Este valor puede cambiar siempre y cuando sea del mismo tipo de dato de la variable. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear una variable que se llame fecha, es entero, y colocarle que fecha es igual a 23. Luego voy a escribir la fecha es fecha. Ok, entonces cuando lo imprimo, dice la fecha es 23. Pero entonces puedo volver a asignar esta variable, volver a poner fecha es igual a 25 y escribir la fecha ahora es, y igual mando a llamar la variable fecha. Ejecuto y ahora dice la fecha es 23 y luego la fecha ahora es 25. Esto quiere decir que cuando ingresamos al algoritmo declaramos una variable fecha que es entero y luego le asignamos un valor de 23. A esta variable la accedemos y luego le cambiamos este valor. Y luego cuando volvemos a acceder, la variable ya no tiene el valor de 23, sino se lo cambiamos a 25, entonces ahora imprime un 25. Como mencioné
al principio del video, cuando decidimos un tipo de dato para una variable debemos regirnos por las restricciones que este tipo de dato tiene y colocar un dato que pertenezca a este tipo de dato. Es decir, si yo guardo una variable x que es entero, a x no le puedo asignar un hola. Entonces acá me tiene un error que dice no coinciden los tipos. Incluso si lo ejecuto me va a decir error, no coinciden los tipos. Ya que x es un entero, ni siquiera puedo agregarle un valor decimal. Me dice, bueno, no me lanza ningún error acá, pero cuando lo ejecuto me dice error, no coinciden los tipos, el valor a asignar debe ser un entero. Tampoco si, por ejemplo, yo tengo una variable c que es cadena, no puedo asignarle un valor 3, por ejemplo, no coinciden los tipos, pero sí puedo asignarle un valor 3 entre comillas, porque al declararlo entre comillas estoy diciendo que es un carácter y no un número. Y algo que no había mencionado anteriormente es que al crear una variable, por ejemplo, n es entero, al paso de la asignación, n igual 4, donde estamos asignando el 4, también se le llama inicializar la variable, porque cuando aún no se ha realizado, n existe, pero sería una variable no inicializada. Y una vez que se le asigne algún valor, ya es una variable inicializada y la variable ya se puede utilizar y ya se puede acceder a ella. Ya que si intentamos escribir n sin nada asignado o sin inicializar la variable, nos lanza un error de variable no inicializada. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Los invito a que de todas las variables que yo utilicé en los ejemplos prácticos de PSInt, realicen el ejercicio de identificar cuáles son sus 3 atributos principales, es decir, el identificador de cada variable con su tipo de dato y el valor con el que fue inicializada la variable, y hacer algunos ejercicios declarando algunas variables. Bye.